Jesús González Maestro y la línea hispánica de la hermenéutica. Jesús G. Maestro, como prefiere firmar este autor, construyó una obra titulada Crítica de la razón literaria, una obra en 3 volúmenes en torno a las 3000 páginas, no solo extensa, sino también intensa, o sea, cantidad y calidad científica, filosófica y dialéctica. Pues bien, construye una teoría de literatura y eso nos sirve a nosotros para poder ubicarlo dentro de una línea hispánica de la hermenéutica, línea que no inaugura Jesús González Maestro, que ya estaría inaugurada con Antonio de Lebrija, Giambattista Vico, Marcelino Menéndez y Pelayo, Ángel Amor Ruibal, Ramón Menéndez Pidal, Lamas Alonso, Amado Alonso, con Mauricio Beuchot, incluso con Manuel García Carpintero Sánchez Miguel, inclusive Mario Bunge, y recientemente podemos incluir Vicente Luis Mora. Uno más, Jesús González Maestro, el cual se escandalizaría de asociarlo con la hermenéutica. De hecho, si nos leyese Jesús G. Maestro hermenéutica, nos bloquearía del Facebook de no haberlo hecho ya. Tenemos el honor de que hemos sido bloqueados por Jesús González Maestro, porque no estoy en su cabeza, pero puedo sospechar que no le hizo ninguna gracia ciertas consideraciones críticas, un par de ellas que le hice en su momento sobre esta crítica a la razón literaria, muy relevante, muy importante y fundamental. Claro que se escandalizaría porque tiene una concepción negativa de la hermenéutica, y claro, lo que entiende por hermenéutica, también nosotros coincidimos que ante eso que él entiende de hermenéutica hay que tener una oposición, hay que tener un rechazo, hay que tener una actitud beligerante. Pero como venimos repitiendo, la hermenéutica se dice de varias maneras. Es un prejuicio identificar única y exclusivamente la hermenéutica con Gadamer. Si no única y exclusivamente, pues Gadamer influido por Heidegger y un paquete Heidegger-Gadamer. Es un error, una equivocación, identificar única y exclusivamente la hermenéutica con Gadamer o Heidegger-Gadamer, y todavía continuamos el error si identificamos a Gadamer con únicamente y exclusivamente su hermenéutica como si fuese una amputación del sujeto creador para hacer conversaciones con la obra a ver qué efectos puede tener en el espectador. Lo que acabamos de decir, eso sería una actitud rechazable, una actitud hacia la que teníamos que ser beligerantes, refutarla, criticarla, destrozarla, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí hay un prejuicio, o doble. Ni Gadamer se le puede justificar, se le puede asociar, se le puede explicar única y exclusivamente como un pensador filosófico que amputa al sujeto. Hay cosas más complicadas, hay que leer Gadamer entero, hay que leer Verdad y Método bien leído, y descubriremos muchas consideraciones de Gadamer hacia el escritor, hacia el sujeto creador, que hay que tenerlo en cuenta, y la argumentación. Asimismo, hay muchas hermenéuticas. Entonces nosotros no es que resolvamos el problema, lo transformamos, como le gusta decir a Jesús González Maestro, que los problemas, dice él, no se resuelven, se transforman. Nosotros transformamos este problema hermenéutico de interpretación, en este caso de Jesús González Maestro, de tal manera, bueno, no es una resolución para González Maestro, sino sirve para muchos. Y es que el significado que le damos a hermenéutica es, llamarlo saber, sino que llamarlo ciencia o disciplina. Hermenéutica sería el saber de interpretar. Una ciencia, una técnica, una tecnología, un saber, una sabiduría de la interpretación. En ese sentido, no todos los pensadores sobre cómo interpretar coinciden. Y de hecho, la propia obra de Jesús González Maestro y la propia práctica docente y la propia práctica audiovisual y la propia práctica académica y la propia práctica pública de Jesús González Maestro, pues una, no solo en su obra nos sirve para cómo hacer una crítica literaria, es que de hecho
él tiene la novedad y dice que es algo muy importante y bien dicho que lo dice, porque a los tres materiales literarios clásicos del autor, el escritor, la obra y el lector, pues dice que eso está cojo. Esa tríada, falta un elemento más, que es el transductor. ¿Y qué o quién sería el transductor? Pues ese intérprete que no interpreta para sí mismo, sino que interpreta para los demás. Transductor, el que interpreta para los demás. O sea, si de los 4 materiales literarios que dice Jesús González Maestro, y es verdad que los hay, no los hay porque lo diga él, los hay porque, como existen, podemos justificar su existencia. Pues de los 4 da muchísima importancia a un especialista en la interpretación. Por eso su obra entera, de la crítica de la razón literaria y su resto de artículos y producción científica, en el ámbito de teoría de la literatura, pues nos está explicando qué términos hay que entender y dominar y conocer para poder hablar y escribir de forma rigurosa de literatura y de ciertos escritores en concreto, qué relaciones hay que saber, qué operaciones hay que saber, qué hace el escritor o qué deja de hacer, etcétera, etcétera. O sea, nos da un aparato científico, nos da unos conceptos, nos explica cómo hay que ir para captar las ideas que el escritor opera en su poema, en su obra de teatro, en su novela, en su obra en prosa, lírica, dramatúrgica, etc. Y claro, todo eso es un andamiaje, unos instrumentos para poder interpretar. Claro que sí, toda la obra científica de Jesús González Maestro nos sirve para interpretar bien, al menos es lo que él pretende. Dice, si sigues este aparato científico, pues vas a interpretar bien. Si no lo sigues, vas a interpretar peor, o vete tú a saber qué vas a hacer. Vas a comentar, vas a decir ocurrencias. Vale, eso es uno. He dicho 2. Pues lo otro es que él lo practica. No solo dice cómo se podría hacer, es que luego va y lo hace. Hace comentarios a Cervantes, hace comentarios a Quijote, hace comentarios a todos los poetas españoles y a obras de la literatura universal. Pone en práctica cómo hay que comentar según el materialismo filosófico aplicado a la literatura a través de su obra Crítica de la razón literaria. O sea que claro que sí, la aportación teórica y práctica de Jesús González Maestro es una contribución sobre cómo hay que interpretar, cómo se debe interpretar. Entonces, claro que sí, ubicamos a Jesús G. Maestro dentro de una línea hispánica de la hermenéutica. El sistema de interpretación de la literatura y de la crítica literaria de Jesús González Maestro. Su blog principal, porque allí se puede desplegar toda la información pertinente. Su canal de YouTube se graba todas sus clases, se graba todas sus conferencias y las sube. En el momento que lo he grabado ponía 910 vídeos. Al ritmo que va pronto llegará por los 1000 vídeos, y vídeos de media hora, 1 hora, 2 horas, son sus clases y sus conferencias. O sea, tiene muchas secciones sobre el Quijote, sobre literatura comparada. Jesús González Maestro, en 1967, es el autor de un monumental libro, Crítica de la razón literaria, y lleva como subtítulo El materialismo filosófico como teoría, crítica y dialéctica de la literatura. Las 3 palabras del subtítulo son importantes porque considera a Jesús González Maestro que para poder hablar de literatura tiene que haber una teoría, tiene que haber una relación de conceptos, de términos, de operaciones, que en este caso se necesitan para entender qué hace el literato, pero no basta con eso. Por mucha teoría que tengamos, habrá que aplicarla. Pues la aplica en lo que llama crítica. Pero la aplica de tal manera, con cierta manera de argumentar, que asocia a la filosofía, y bajo nuestro punto de vista sería hermenéutica. En este caso a él no le gusta la palabra hermenéutica. Hay que aclarar que él es un gran crítico de la hermenéutica, al menos ortodoxa, que se suele asociar con Gadamer,
ya hemos visto que es que hay muchas hermenéuticas, tantas que no hemos podido ver todas. Y la dialéctica, porque siempre decimos que el que piensa, piensa contra alguien, y en la dialéctica nos ofrece sus críticas a todas las teorías de la literatura anteriores a él. Si entráis en su blog, si ponéis crítica de la razón literaria en internet, Jesús González Maestro, veréis que este libro son 3 volúmenes, cada uno en torno a 1100 páginas, es un monstruo de 3136 páginas y 6 kilos de peso. Evidentemente, la cantidad de páginas no tiene nada que ver con la calidad de un escrito, pero en este caso sí que va asociado. Su originalidad es que es inédito que se construya todo un sistema de interpretación de la literatura y de la crítica literaria en un contexto hispano. Teoría de literatura potente en español, como teoría propia, pues según Jesús González Maestro se podría decir que no es que él sea el inaugurador, pero es uno de los grandes artífices. A decir verdad, Menéndez Pelayo es un gigante, es un monstruo, es un hiper mega sabio, pero lo que hizo fue historia de la literatura, fue el primer crítico literario. Si no tuvo tiempo de hacer una historia de la literatura, menos tiempo tuvo de hacer una teoría de literatura. Lo que pasa es que su teoría de literatura estaría de manera implícita en su estudio sobre la estética en general. Menéndez Pidal vimos que es el creador de la filología, de investigaciones científicas sobre el origen del castellano, el tránsito al español. Es un estudioso de distintas obras literarias en España, tiene de forma implícita una teoría literaria, pero no desarrolla de forma teórica un trabajo científico sobre qué sea una teoría literaria. La primera teoría literaria en España sería la estilística, ya vimos, pero solo vimos la estilística hispana. Hay varias estilísticas, fue un movimiento europeo que fue una proyección de los formalismos de principios de los años 20. Entonces la estilística española es algo oriundo en España y que luego se desarrolló también en Hispanoamérica, pero tiene muchos préstamos de autores centroeuropeos. Antonio García Berrio también es un derivado de la estilística y digamos que de una posición 100% hispana sería Jesús González Maestro casi el iniciador. Para la exposición de hoy también hacemos uso de la entrevista reciente, ya de junio de 2020, pero bueno, no ha cambiado de opinión, la entrevista a Jesús González Maestro que le hace María Calle Bajo y Fernando Salazar Torres. Una de las cuestiones originales de Jesús González Maestro es que, según él, que es conocedor de todas las teorías literarias pretéritas, la suya es la primera teoría de literatura que realmente formula una definición de literatura más o menos explícita. En el resto de teoría de literatura hay ausente algo tan básico como una delimitación de qué sea literatura. La definición de literatura de Jesús González Maestro, dicha esta definición ahora de forma básica, es la siguiente. Literatura es una construcción, para empezar, es algo que operatoriamente hay sujetos que la hacen, no te llueve del cielo, es una construcción humana. Para nosotros diríamos, bueno, no nosotros un servidor, quiero decir, la gente podría pensar, bueno, claro, humana, pues sí, claro, humana. No, pone humana para distinguir una obviedad, que los dioses no hacen las obras humanas. Digo, claro, los dioses no hacen las obras humanas, pero es que hay distintas tradiciones religiosas que tienen su libro sagrado, que es un libro cuya autoría directa o indirectamente procede de Dios. Entonces la literatura son construcción humana. Siguiente adjetivo, es racional la literatura, porque brota de la razón humana. En algo que se puede coincidir con Jesús González Maestro, porque muchos ya lo pensábamos antes de saber lo que pensaba Jesús González Maestro, y creo que alguna vez lo he dicho en este módulo, es que
ya sea en literatura, ya sea en el arte en general, estas explosiones del azar, del irracionalismo, del canto onírico, del surrealismo, etcétera, 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 por muy disparatadas que puedan parecer, y actos de una irracionalidad desbordante, hay un diseño racional detrás. Al menos hay una aceptación. Esto me habrá salido por casualidad, juntando palabras al azar, tirando manchas de donde sea. Pero llega un momento que dices, vale, esto lo voy a exponer. Esto voy a ver qué provocó en la gente. En ese momento hay una decisión racional. Detrás de toda propuesta artística, aunque la imagen o la lectura tenga que ver con cuestiones disparatadas y irracionales, hay un diseño racional o al menos una aceptación racional. Entonces, según Jesús González Maestro, exige la literatura una interpretación a sí mismo racional. No puede ser una interpretación fantasiosa, irracional, disparatada. Una interpretación racional que es una interpretación acorde a argumentaciones. Vale, construcción humana, racional. Lo siguiente no se puede decir un solo adjetivo, es un sintagma. Construcción humana racional que se abre camino hacia la libertad a través de la lucha y del enfrentamiento dialéctico. ¿Qué está pensando Jesús González Maestro con todo esto que estoy diciendo? Pues que la literatura se mueve tanto en sociedades ya con un grado de libertad potente, pero también en sociedades en las que la libertad está bastante menguada, cuando no coartada. Y siempre el escritor encuentra la manera, encuentra los vericuetos, encuentra los mecanismos para hacer su poema, para hacer su novela, para hacer su propuesta literaria, que en el fondo, quiera o no lo quiera, pues a lo mejor es una crítica ante la sociedad en la que está. Escribir es un acto de libertad. Es un acto de libertad pleno, más allá de que estés en una sociedad libre o no estés en una sociedad libre. Por eso implica, entre comillas, una lucha. El escritor no pelea físicamente, pero sí es una lucha intelectual, una lucha conceptual. Y por ser lucha, es un enfrentamiento dialéctico contra literaturas anteriores a las de un servidor o coetáneas a las de un escritor, o te estás enfrentando a cuestiones sociales, políticas de tu tiempo. Seguimos con la definición. Construcción humana racional que se hace camino hacia la libertad con una lucha dialéctica que utiliza signos de un sistema lingüístico, es decir, una obviedad, sí, la literatura utiliza el lenguaje, pero así se quita de en medio poder hacer literatura, pues yo qué sé, con 4 ladrillos, 4 palas, 4 botellas. Sí, se podría hacer un poema a lo mejor juntando distintos objetos de distintas maneras. Se podría hacer rimar también, según qué objeto pongas al final de cada línea de objetos, ¿no? Puedes imitar un soneto en vez de con letras, con lo que sea, que no sean palabras. Un sistema de signos lingüísticos con un valor estético y que otorga un estatuto principal a lo ficcional. Lo ficcional para Jesús González Maestro es súper principal para saber que estamos ante una obra literaria. Si no hay componente ficcional, no estamos en literatura. Por eso, para ser coherente, eso le obliga a decir que el ensayo, el típico ensayo, podemos discutir si es un género filosófico, el típico libro que de una manera no científica, con una manera de escribir un poco seductora y atractiva, trata un problema social y lo va abordando de distintos ángulos y al final ofrece o no ofrece una solución, pero que no es un tratado, pues un ensayo para Jesús González Maestro, será provocador o no es literatura porque los ensayos carecen de ficción. El último punto de la definición es que la literatura se desarrolla a lo largo de un tiempo, de un espacio, en sociedades organizadas políticamente. Bien, tras esta definición de literatura en Jesús González Maestro, que según él no hay o no suele haber definiciones de literatura en el estructuralismo, en la estética de la recepción, etcétera, en los formalismos rusos, etcétera, etcétera. ¿Contra quién piensa Jesús González Maestro? Pues de una manera crítica pero beligerante. Si veis algún vídeo suyo ya veréis cuán beligerante
es capaz de llegar a ser, pues contra lo que él denomina pseudo teorías literarias, que narrarían estas pseudo teorías literarias sobre ideologías, sobre fanatismos. Está pensando contra teorías literarias en el fondo reduccionistas y por eso falaces. ¿Por qué reduccionistas? Muchas veces hemos dicho que hay tres materiales retóricos clásicos. En campo de literatura sería el escritor, la obra y el lector. Pues bien, si te reduces a un único discursivo de estos elementos, o básicamente estás haciendo una reducción. Entonces en ese momento es falaz. Jesús González Maestro, cualquier teoría literaria que se le ponga encima, enseguida le pone la etiqueta de que si se reduce al autor, a la estructura o al lector. Dice Jesús González Maestro que en la universidad, al menos española, los profesores de teoría de literatura se jactan de ser ellos los introductores en España de teorías literarias extranjeras, hechas por rusos, por franceses, por alemanes, ingleses. Es decir, la mayoría de los profesores de teoría de literatura en España serían importadores, reproductores, traductores, imitadores. Todo esto, a juicio de Jesús González Maestro, sería un síntoma de falta de originalidad, de inteligencia. Todo esto sería un síntoma de acomplejamiento, sería un síntoma de sumisión, sería un síntoma de subordinación, sería un síntoma de incompetencia. Añadimos nosotros que cuando hemos tenido grandes intelectuales, potentes, sabios sobre literatura como Menéndez Pelayo, pues por cuestiones ajenas a su sabiduría, por asociarles determinados sesgos políticos, en el caso de Menéndez Pelayo de conservador católico, pues acabado el franquismo, que fue el último movimiento que le elogió, pues se acabó la presencia de Menéndez Pelayo en España. Es decir, si teníamos pocos autores que se podían aproximar, pues los pocos que tenemos los ninguneamos. Nos dice Jesús Maestro que el mundo académico anglosajón, germano o francófono no tiene una teoría de la literatura realmente sistemática y realmente global. Y él reta a quien piense así que le ponga el ejemplo de dónde está esa literatura sistemática y global construida en inglés, en alemán o en francés. Nadie lo ha construido. Lo que sí hay es teorías literarias parciales, ablativas. Ablativas se refiere a que amputan. Hay algunos que se jactan de que el autor ha muerto. Para otros lo que está de moda es esta palabra de transmedialidad. Ahora lo que importa son los medios. Cualquier reducción a uno de los tres elementos amputas a los otros dos. ¿Desde dónde parte Jesús González Maestro? ¿Qué razones podemos nosotros poner para explicar su emergencia? Parte de dos puntos. Uno, lo reconoce él, la tradición de la filología hispánica, lo cual quiere decir que claro que sabe lo que dijo Menéndez Pelayo, claro que sabe lo que dijo Menéndez Pidal, claro que sabe todo lo que ha dicho Antonio García Berrio. Otra cosa que para cada uno de ellos pueda tener una etiqueta de cierto reduccionismo de cualquiera de estos tres que he nombrado, pero tiene un conocimiento exhaustivo de toda la filología hispánica y de toda la literatura en español. El segundo punto de influencia es filosófico. A todo esto, Jesús González Maestro, su formación es en filología, no es en filosofía, pero utiliza la teoría del cierre categorial del materialismo filosófico de Gustavo Bueno, que nos dice esta doctrina que las teorías científicas no pueden construirse, centrarse en ninguno de estos problemas. No puede construirse una teoría científica que se centre solo en la materia y que se olvide de la forma. Tampoco al revés, que una teoría científica se centre solo en la forma al margen de la materia, o que se centre de forma aislada en la materia, de forma aislada en la forma, y luego quiera intentar juntarlos a ver qué les sale. Cualquiera de esas tres formas en general es un error, y lo ideal para Gustavo Bueno sería entrelazar un estudio que se entreteja el estudio de lo material y el estudio de lo formal
en una unidad que es una síntesis de aspectos formales y aspectos materiales. Basándose en esto, Jesús González Maestro hará una crítica a las teorías literarias que se basen solo en la materia, de la literatura. No nos confundamos aquí por materia se puede entender la estructura, pero materia se refiere a realidad corporal, realidad corpórea. La realidad corpórea es el escritor. Entonces, todas las teorías literarias romanticonas que se centran en la genialidad del artista, en esa realidad corpórea que es el artista, cuán genial es, pues sería un error. También porque se centra solo en la materia corpórea del escritor, olvidándose a lo mejor hasta de la forma en la que escribe. En los casos más extremos. A todo esto ya vimos que Barceló nos diría: ojo con poner extremos, y no pongamos extremos que sean unos argumentos débiles, para poner nuestra propia postura como algo potente y duro. Pero aquí lo de Jesús Maestro no es algo que esté en el medio. También sería un error en literatura pues centrarse únicamente en la estructura, al margen de la realidad corpórea del autor y de la realidad corpórea del lector. Y es que también critica las teorías que se centran solo en el lector, porque nos empiezan a hablar de un lector ideal, tan ideal que no tiene nada que ver con los lectores que somos nosotros de carne y hueso. ¿En qué consiste esta magna obra de la crítica de la razón literaria? Tiene una sistematización y eso se puede apreciar. No voy a explicarla, solo voy a decir el índice, el abreviado evidentemente, y no estaríamos aquí mucho rato. 3 tomos. Primer tomo tiene 8 capítulos, 8 puntos, y a capítulo por punto. Primer punto, el primer tomo es teoría de literatura. Ya hemos dicho que si no tienes una base científica de categorías, de conceptos, luego no puedes aplicarlo, hacer una crítica a obras literarias concretas. Teoría de literatura, un capítulo sería pues saber cuáles son los postulados fundamentales. Hace falta saber los conceptos fundamentales, los va desarrollando. El segundo punto es tener un concepto claro y distinto de literatura, ya lo hemos dicho, una construcción humana, racional, que se hace camino a través de la libertad con una lucha dialéctica, utilizando signos lingüísticos a los que se les da un valor estético con un componente ficcional dentro de una sociedad política. 3. Una genealogía, una explicación sobre el origen de la literatura. Ahora, dentro de unos minutos lo vamos a ver, pero es que según Jesús González Maestro no hay ninguna teoría de la literatura que explique el origen de la literatura. Ninguna. En el caso de que eso sea así, es algo sorprendente. Que no expliquen el origen de la literatura y que no definan la literatura, si eso es así, de que ninguna lo cumple, pues vaya teorías de la literatura que son. El cuarto aspecto es una ontología, o sea, un estudio de la realidad, una ontología o exposición sistemática de los materiales literarios. Aquí es uno de las pegas semánticas de terminología, de las pocas que le ponemos a Jesús González Maestro. Es que utiliza el sintagma materiales literarios para referirse a dos cosas. Entonces, claro, yo como voy a leerle, pues voy a utilizar como él se expresa, pero primero voy a explicar esa ambigüedad para que luego no se atribuya la ambigüedad a un servidor. Por materiales literarios entiende las obras literarias, los libros, las novelas, esos son materiales literarios, vale, muy bien. Pero luego, los materiales literarios importantes, según él, es el autor, la obra, el lector y el intérprete. Aquí sería más conveniente utilizar una expresión distinta para no liarnos. Por eso nosotros a lo largo de este módulo hemos dicho que los materiales retóricos clásicos son 3, el autor, la obra y lector. Pero Jesús González Maestro en el campo de literatura añade un cuarto elemento. Utiliza la palabra técnica transductor, no traductor, transductor. Y transductor o intérprete es el intérprete que interpreta no para sí mismo,
sino para los demás, en público. No es que se ponga a hablar delante de la Plaza del Pueblo, sino a través de unos artículos, de unos libros, en una clase, etc. Hace una interpretación. El director de escena de una obra de teatro sería un traductor de la obra teatral. Entonces, esta incorporación de este cuarto elemento, nosotros decimos retórico, pero él dice literario, es súper importante. Un servidor, en nuestra explicación de que sea la retórica, le seguimos, le copiamos y añadimos que para entender lo que hay que hacer para poder hablar, pensar en público, ya sea por escrito y sobre todo oral, hay que tener en cuenta el orador, el discurso, el auditorio y el que te interpreta. En el mundo del debate te interpretan los jueces de debate y cualquier debate político están luego los periodistas especializados, etcétera, etcétera. Quinto elemento, una nosología. Nosología es otra manera de decir teoría del conocimiento, pero por una explicación ahora que sería larga, prefiere Jesús Maestro, copiando a Bueno, la palabra nosología en vez de teoría del conocimiento. Pero bueno, una nosología, una doctrina del conocimiento, o teoría sobre las posibilidades de un conocimiento de los materiales literarios, dice, pero es que aquí me temo que materiales literarios se refiere a las obras literarias. Esta ambigüedad yo creo que se la podía haber evitado. Sexto, una teoría de la ficción literaria. Ya hemos visto que la filosofía actualmente se calienta la cabeza en saber qué será eso de la ficción, porque es un problema muy importante y muy difícil de resolver. Séptimo, una no genealogía, no, de género literario, genología, o teoría de los géneros literarios. Y su octavo capítulo, una teoría sobre la literatura comparada. Con esto sabemos de qué va su teoría de la literatura. Su tomo 2 es una crítica de la literatura que acuña, engloba las cuatro familias literarias en una literatura que llama primitiva o dogmática, podría ser el Viejo Testamento, lo cual esto es polémico, provocador por su parte, porque en el Viejo Testamento no hay intención literaria, sino intención, digámosle, religiosa a nivel básico, ¿no? Pero lo pone. Hay una literatura que es primitiva. Dos, hay una literatura que es crítica. La expresión más potente sería el Quijote. Hay una literatura que llama programática o imperativa. Aquí estarían todos los realismos sociales, toda la poesía social, todo el vanguardismo, toda la literatura nacionalista, los últimos, ya hace ya un par de siglos, ¿no? Pero es decir, los escritos feministas, el indigenismo, etc. Y dice que también una cuarta familia, que es la literatura sofisticada. Y aquí pone como ejemplos pues a Shakespeare, a Goethe, a Blake, a Yeats. El tomo tercero, que es el que más interesa a nosotros, un módulo de hermenéutica, se titula Dialéctica de la literatura. Y aquí escribe contra las presuntas teorías, puesto entre comillas, literarias posmodernas, de hechura anglosajona y franco-alemana. Porque para él, siendo casi todas fraudulentas, porque teoría y literatura ni son teoría, porque no son racionales, no son sistemáticas, y ni son sobre la literatura, porque como no tienen una definición de literatura, aceptan por literatura cualquier cosa, la lista de la compra de cualquier persona, un informe policial, un atestado policial, un informe policial de un delito que haya pasado. Cuando compras un fármaco, el papelito que te informa de las características del fármaco. Cualquier cosa para un artista vanguardista podría ser un ejemplo de poesía, ¿no? Se ha ampliado al exceso, según Jesús Maestro, el concepto literatura. Por eso las teorías posmodernas ni son teorías, porque no son sistemáticas, y ni son sobre literatura, porque aceptan todo. Un cajón desastre en que entra la felicidad, la identidad, la cultura. La cultura, ten mucho cuidado, todo esto viene por el mito de la cultura, el libro de Gustavo Bueno, El mito de la cultura, que evidentemente, claro que lo cultural es algo súper importante en el estudio del ser humano, pero es que llevamos ya unas décadas en el que parece que lo único que haya que hacer es estudios culturales. Y eso, lo sorprendente, nos dice Jesús Maestro, es la atención que han recibido estas, para él, pseudo teorías
desde el hispanismo, no solo España, sino toda la hispanosfera. La posmodernidad anglosajona ha sustituido la literatura. ¿Por qué? Por la cultura. Ya no hay filologías. En América, pues desconozco. En España ya no se puede estudiar filología hispánica, filología semítica, filología inglesa. No se puede estudiar ninguna carrera, ningún grado que empiece por filología, puntos suspensivos. Ahora se estudian estudios de la lengua y la cultura inglesa, estudios de la lengua y la cultura francesa. Ahora se estudian estudios culturales, que todo esto viene de Estados Unidos. Incluso decimos nosotros que en Estados Unidos, oíamos quejarse una persona por YouTube hace poco, es que hay los denominados estudios de la cultura latinoamericana. Ya hemos comentado alguna vez que el adjetivo latinoamericano es una invención francesa del siglo XIX para evitar utilizar la ñ o la h de hispano o de España. Cualquier palabra que tenga que ver con lo español, con lo iberoamericano, con lo hispano, Hispanoamérica, etc., hay que intentar eliminarla, y ese marketing ha funcionado, ha conseguido. Ese uso se ha extendido, pero es que en Estados Unidos hay asignaturas que se titulan la colonización. Ya hemos visto en este módulo también que la expresión colonización pertenece a otras operaciones más bien del Imperio Británico. España lo que hizo es intentar hacer más España allí donde fue. Dice Jesús González Maestro, de forma retadora, que algún día la universidad anglosajona, pero así también las universidades españolas e hispanas, que tomen por modelo a la universidad anglosajona, tendrán que dar cuenta de los disparates que hoy, en el siglo XXI, alienta, legitima y promociona. Nos vamos ya a desarrollar puntos que nos interesan a nosotros. Uno de ellos es que dice en la crítica de la razón literaria sobre el conocimiento, con esa terminología de gnoseología, doctrina del conocimiento. Para empezar, dice algo provocador, porque, bueno, provocador según el sentido común. Ya decíamos ayer que una persona hiper mega positivista pensará que solo la ciencia, y sobre todo las ciencias duras, aportan conocimiento, y que el arte y la literatura no aportan conocimiento. Entonces lo que voy a decir ahora a un positivista dirá: ¿dónde está la extrañeza? ¿De qué te asombras? Pero entre otro tipo de personas hay cierto consenso de que el arte en general y la literatura en particular, en cierta medida, algún conocimiento aporta. Lo difícil será cuantificar y valorar cómo aporta el conocimiento a la literatura y el arte, pero entre ciertas personas del ámbito de las humanidades se da por hecho que aporta conocimiento. Pues Jesús González Maestro lanza la tesis provocadora de que la literatura no aporta conocimiento ninguno. Pero es que dice que es al revés. No es que nos creamos a algunos de las humanidades que llegas más o menos ignorante o falto de sabiduría y llegas al Quijote o a otra obra equivalente, y bueno, equivalente hay pocas, con el Quijote, y después de la lectura aumenta tu sabiduría. No, no es así, es que es al revés. Dice que la literatura, para ser leída, entendida, comprendida, esto es nuestro tema de hermenéutica, para ser leída exige conocimiento en el lector. Es que como no seas un lector competente en geopolítica, en arte, en ciencia, en sociedad y en un sinfín de cosas más, no vas a entender como hay que entender ciertas obras literarias. Su tesis provocadora es que la literatura, ella no aporta, sino que exige conocimiento. Personalmente, yo no veo ningún problema en que las dos sean verdad. Se le puede reconocer de que para poder entender ciertas obras hace falta un lector competente, un lector con bagaje cognoscitivo. Eso ya lo dice Richard Bulge en relación a la pintura, eso ya lo dice Theodor Adorno en relación a la literatura y a la música. Hace falta un espectador competente en el oficio técnico del artista. Entonces, eso se le admite a Jesús González Maestro, de que el lector tiene que ir ya informado de casa y con conocimiento.
para poder entender la obra, y un servidor no ve problemas en que con ese bagaje llegues, entiendas la obra y la obra te aporte algún conocimiento que previamente a su lectura no disponía. Pero bueno, eso simplemente es una impresión personal. Lo que sí tiene claro, bueno, lo anterior lo tiene claro el maestro también, pero lo que sí tiene claro Jesús González Maestro es que existe la posibilidad de que sobre la literatura, que para él no es conocimiento, no es ciencia la literatura, pero sobre la literatura se puede hacer un estudio y que ese estudio sí que sea científico o tenga una actitud científica o tenga una tonalidad científica. Podemos estudiar científicamente, y dice aquí los materiales literarios, se refiere en este caso a las obras literarias. Rompe así Jesús González Maestro con la tendencia implantada desde que triunfó Kant. Kant es el filósofo que actualmente más nos influye, lo sepamos ver o no lo sepamos ver. Pues en estas cuestiones todavía sigue imperando Kant. Porque desde Kant, desde que triunfa su criticismo, cuando estudiamos cualquier material literario, damos por hecho de que eso es un objeto sobre el que habrá que hacer interpretaciones sensibles, que tienen que ver incluso sobre los sentimientos, los afectos, las intuiciones, pero que no hay que hacer interpretaciones inteligibles, racionales, sobre cuestiones artísticas. Incluso si nos queremos remontar a Platón, pues los filósofos están acostumbrados desde Platón a desautorizar al arte en cuestiones de racionalismo, como si el filósofo le dijese al artista sobre cuestiones de racionalismo, de utilizar la razón, artista, no te las des de racional porque el filósofo es el experto de racionalidad, ¿no? Desde Platón se parece que hayamos expulsado a los artistas la capacidad de actuar racionalmente, cuando si vemos cómo operan, vemos que es todo lo contrario. También nos recuerda González Maestro que la reforma protestante alemana también redujo el arte a las sensaciones. Todo esto provocó que cuando emerge la estética, una disciplina que era una disciplina de la teoría del conocimiento, de cómo conocer con la sensibilidad, eso es la estética. Pero al final, esa la doctrina de la sensibilidad, al final acabó siendo pues teoría del arte. Nos dice Jesús González Maestro que eso fue el fin, porque se sustituyó un término que venía desde Aristóteles, que es el término poética. Supongo que todos sabemos que poética en Aristóteles no quiere decir poesía, quiere decir producción. Los griegos no tenían la palabra literatura. Lo más parecido sería poética. Sería una mezcla de literatura y de teoría de literatura. Las dos cosas sería poética. Tiene que ver con producción. Bueno, pues la palabra poética, que según González Maestro viene de una tradición hispano-grecolatina, si él la quiere llamar hispano-grecolatina, pues así nos vamos a referir. Lo que pasa es que por orden cronológico, un servidor preferiría llamar tradición grecolatina hispana. Pero bueno, él lo llama así. Pues desde que irrumpe la palabra estética y como doctrina y se separa del conocimiento y se convierte en teoría del arte, pues lo sensible eclipsa, anula a lo inteligible. Y esto nos dice González Maestro que beneficia a todos contentos. A los científicos, porque así les exime de ocuparse de cuestiones aparentemente poco importantes, sensibles, y ellos, los científicos, se van a ocupar de cuestiones más importantes, cuestiones que dan más beneficio económico, como es la industria bélica, en su momento las técnicas esclavistas, a eso se pueden dedicar los científicos. Los filósofos también contentos, porque entonces ellos se quedan con la cuota de racionalismo, al menos en las humanidades, en las ciencias humanas. Si los poetas, los artistas podían ser unos rivales, si los echamos al campo de la sensibilidad, los filósofos nos quedamos con la racionalidad, contentos. Y los poetas, pues también contentos, porque han sido expulsados al reino de la máxima libertad, pues a utilizar la libertad. Y como supuestamente yo como artista no soy racional, pues me puedo explayar en el irracionalismo y hacer cánticos del inconsciente, dedicarme a la conquista de la felicidad. Y todas estas cosas
que realmente dice Jesús González Maestro, que son las que se dedica la posmodernidad, la conquista de la felicidad, el estudio del inconsciente, son los grandes objetivos en un principio del romanticismo anglo-germánico y después en la posmodernidad anglosajona. Este contexto pues nos sitúa a la literatura en una situación que quien quiere interpretar literatura con este contexto lo va a interpretar pues desde la propia literatura y se niega, se impide el acceso científico a la literatura. La interpretación científica de las obras literarias es que nos dice Jesús González Maestro que aunque lo quieran negar cualquier posmoderno, es que de hecho en la práctica existe y existe constantemente en las metodologías para hacer una datación filológica de cualquier manuscrito. Existe técnicas forenses, lingüísticas, para saber si un texto es de un autor o de otro autor. Esto que vino en un principio para saber si un texto anónimo de qué autor era, al final se aplica en investigaciones policiales para saber si un texto encontrado lo hizo tal persona o no lo hizo, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque hay unas técnicas científicas que tienen que ver con la manera de escribir. Igual cuando se elaboran ediciones críticas de una recopilación de la obra principal de un poeta, de un novelista, esa elaboración de la edición crítica tiene unos criterios racionales, sistemáticos, etc. La teoría de la métrica es una actitud racional, etcétera, etcétera. El caso es que la obra La crítica de la razón literaria distingue entre tres cosas, que no nos confundamos. Una cosa es la literatura, que el crítico de la razón literaria, para él la literatura va a ser un campo donde investigar las obras literarias, y las obras literarias, eso sería las cosas reales, los libros son reales, es una ontología, una realidad. Eso no hay que confundirlo con la teoría de esto, que es la teoría de la literatura. La teoría de la literatura comprende un conocimiento científico. ¿Por qué? Porque maneja conceptos. Y con esos conceptos es capaz de estudiar estas obras literarias. Y tiene unos materiales literarios o materiales retóricos principales: el autor, la obra, el lector y el transductor o intérprete para los demás. Todo esto que acabo de decir, de la teoría de la literatura, tiene que ver con la gnosología, el conocimiento que hace falta para entender una obra literaria. Y el tercer elemento, que no nos confundamos, es la crítica de la literatura. La crítica de la literatura es la interpretación crítica. He ahí la presencia de Jesús González Maestro en este módulo de hermenéutica, subrayando que él no considera que lo que él haga sea hermenéutica. Él se considera a sí mismo un enemigo, un luchador contra la hermenéutica. Lo que tiene en la cabeza es Gadamer y Emilio Lletó. Pero literalmente afirma que la crítica de la literatura es interpretación crítica, y eso es interpretación dialéctica, ver cómo cada obra literaria es una lucha contra qué. Bueno, el intérprete no lo tiene que aclarar. Esta crítica de literatura se puede realizar de forma ensayística, de tal modo que se le puede englobar bajo la palabra filosofía. Esa es su manera de etiquetar. Desde un módulo de hermenéutica diríamos que se está refiriendo a lo que otros denominamos hermenéutica, porque interpretación crítica, dialéctica, de una forma ensayística de las obras literarias, pues eso es una definición de hermenéutica. Como él no se considera ni hermeneuta ni pensador hermenéutico, pues utiliza que eso es filosofía. Nos dice una cosa interesante sobre el intérprete, la creatividad y la libertad que tiene el intérprete, y para eso distingue entre seguidor, que es lo más bajo, lo siguiente discípulo y lo siguiente intérprete. El seguidor simplemente es el que sigue a alguien que tiene delante, ya está. Discípulo es un seguidor, pero un seguidor que obedece a su maestro de forma a veces ciega y a veces acrítica. Y el intérprete es alguien que analiza la obra de un autor, al margen de que el intérprete sea seguidor o discípulo, eso da igual, es alguien que analiza la obra del autor.
que analiza con conceptos científicos, sabiendo ideas filosóficas, etcétera, etcétera, etcétera. La crítica de la razón literaria tardó físicamente 15 años. Según él, 2 décadas, porque entre que piensa, pero escribiendo 15 años. Pero en esos 15 años no es que estuviese parado, no es que estuviese escondido en su casa y cuando ya tuviese las 3.000 páginas saliese al mundo y decir, aquí está, esto es lo que he hecho. No. Iba publicando libro tras libro. Por ejemplo, de todas estas cosas que hemos dicho del índice, lo ha ido sacando en libros. Sí que me acuerdo cuando le hice el seguimiento, pero que en los últimos 24 años, pues desde 2020 hacia atrás, en sus últimos 24 años ha publicado 24 libros. Entonces, uno de esos libros es El origen de la literatura. Claro, yo voy ahora a hacer una exposición de 1 minuto o 2 o lo que sea, breve, y no va a corresponder a la exactitud, sistematicidad de lo que él expone. Lo que nos dice el maestro es que él hace una genealogía de literatura, pero que tiene que ser retrospectiva. Él no es un arqueólogo. Su genealogía literaria es retrospectiva. Desde el presente, con los datos que tenemos, intenta ir hacia atrás. Y llega un momento que a partir de ahí ya puede hablar de literatura. Que antes se puede hablar, a él le faltan datos, entonces no se lo va a inventar. Nos dice que identificar, no se puede identificar una geografía concreta y un tiempo específico, así como fuese la datación del carbono 14. No. Pero nos dice que la literatura es una construcción esencialmente, y otra vez con el adjetivo, hispano-grecolatina, que mejor un servidor preferiría grecolatina-hispana por la cosa cronológica. Pero bueno, él dice que el componente de la cultura griega, de la cultura latina y luego en posteridad la cultura hispánica en general, pues es un componente esencial. Bueno, vayamos hacia lo que él quiere decir. Nos dice que la literatura es el resultado de la combinación de una serie de hechos. Y esa serie de hechos han ido aconteciendo a partir de la propia evolución humana, hasta alcanzar, al menos en Homero, su objetivación. Elementos aislados aparte, sueltos, a ver los ailos, con anterioridad de Homero. Fuera de Grecia, a ver los ailos. Pero es en la Ilíada, es en la Odisea, cuando ya se empieza a concretar una serie de condiciones. Y ahora vamos a decir qué condiciones. Por eso nos dice que previamente, antes de ir a la Ilíada y a la Odisea, de forma propiamente hablando, literatura no hay. Lo que sí hay antes de la Ilíada y la Odisea son componentes que, bueno, dichos componentes al final dieron lugar a una literatura. Pero en rigor no hay materiales ontológicamente, o sea, de realidad, constituidos antes de Homero. ¿Cuáles serían esas condiciones? Que haya un autor, conocido o no conocido, que haya una obra, ya sea oral o ya sea escrita. Cuanto más atrás en el tiempo, más orales eran. Que haya varios receptores, que pueden ser oyentes, escuchantes, o pueden ser lectores. Que haya uno o varios intérpretes. En el mundo antiguo más bien serían rapsodas, serían recitadores, posteriormente comentaristas, y lo que es imprescindible es que a nivel de contenido haya ficción. Si el que escribe no está dejando claro que eso es una ficción, no es literatura. Si estás hablando de dioses y escribes de tal manera que te estás creyendo lo que escribes, eso es escritura religiosa, será lo que sea, pero si no hay un componente claro de que estás haciendo ficción, no es literatura. Y todos estos elementos, la manera más clara que se ven es en Homero, en la Ilíada y la Odisea. Pero si algo deja claro es que sin ficción no hay literatura. Pero no solo hace falta tener ficción, sino tener conciencia de la ficción. Se tiene que notar que estás escribiendo ficción, no que de casualidad nosotros como intérpretes digamos, eso es ficción. No. Con la manera con la que escribe el escritor, tiene que dar claro que no se está creyendo lo que está escribiendo. ¿Y eso cuándo ocurre? Cuando lo que finalmente fue literatura se divorcia de la religión. Y eso ocurrió en el contexto griego. Aquí entonces hace falta definir ficción. Ficción es aquella materialidad
Todo esto teniendo en cuenta que la palabra materia, materialidad, como viene de Gustavo Bueno, en la teoría del cierre categorial hay materia de 3 distintos tipos. La M1, la materia del primer tipo, el primer género, serían las cosas físicas. El segundo tipo de género de materia serían las cuestiones psíquicas. Y el tercer género de materia para Gustavo Bueno son las cuestiones conceptuales. Físico, psicológico, conceptual, lógico, abstracto sería la tercera. Bueno, pues la ficción es aquella materialidad, pero que es formal, solo es como una estructura, no es operatoria. O sea, con Don Quijote no te puedes ir a tomar unas cervezas después de leer el Quijote. En nuestro mundo real, en nuestro mundo físico, con una sociedad política, con nuestras ideas, etcétera, etcétera, un personaje de ficción no puede operar. El personaje de ficción solo puede, entre comillas, operar en su entorno de ficción. Su existencia, la del personaje de ficción, es exclusivamente de una naturaleza, digamos, estructural. Es un elemento dentro de la arquitectura de una novela. La crítica de la razón literaria interpreta esta idea de ficción al margen de la noción aristotélica de verosimilitud. No tiene nada que ver un concepto con el otro. Hemos dicho antes que el Quijote no es equiparable con ninguna obra y lo justifica. Lo justifica con el siguiente eslogan, bueno, el eslogan o la justificación. El eslogan es para entender su idea fuerza y esa idea fuerza la justifica. ¿Cuál es la idea fuerza? Que en el Quijote se encuentra el genoma de toda la literatura. No solo como algunos excelentes cervantistas han explicado que el Quijote trata géneros literarios anteriores a él, bueno, los trata y los destruye. La novela pastoril, ya después del Quijote, se acabó la novela pastoril, se acabó la novela caballeresca, etc. Pero es más, dice que géneros o modos de hacer literatura posteriores al Quijote estarían ya de alguna manera prefigurados en el Quijote. Pero llega el teatro de Bertolt Brecht, dice que también está prefigurado en Cervantes, etc. Por eso es digno de escuchar en sus vídeos, digno de leerse la justificación racional de sus teorías que hace Jesús González Maestro. Nos dice que en el Quijote están contenidas todas las posibilidades de la literatura universal, las que han acontecido hasta ahora. No dice que cualquier cosa que pueda haber en el futuro ya estuvo en el Quijote. Algo tan exagerado no llega a decirlo. Aconsejo, para pasar un buen rato simpático, ver sus vídeos comparando a Shakespeare con Cervantes. También Cervantes tuvo obras dramáticas que no cuajaron en popularidad en su presente, pero sí más adelante, más bien con la irrupción del vanguardismo. Escribió unos cuantos sonetos Shakespeare. Y novelas, ¿cuántas novelas tiene Shakespeare? 0. Bueno, y explica muy bien que detrás de Shakespeare es importante porque tuvo luego Inglaterra detrás. Luego tuvo un imperio británico que supo promocionar a Shakespeare. Si Shakespeare hubiese nacido en otro sitio, no estaríamos ahora hablando. Y se le promocionó tanto a Shakespeare para que la cultura anglosajona tuviese a alguien tan importante como Cervantes, como el Quijote de Cervantes. Se coincida o no se coincida con Jesús González Maestro, es un placer intelectual escucharle y luego comentarle, criticarle, seguirle o mejorarle o lo que sea. Uno de sus elementos pioneros, lo demás que he dicho es discutible, pero se puede comprobar. Eso de que dice de que nadie ha definido de forma sistemática la literatura es comprobable, es cuestión de poner encima de la mesa las 10, 20, 30, no hay 1000 teorías de literatura, no hay 1000. Se puede poner encima de la mesa y ver si hay definiciones sistemáticas o no. Lo que él dice que antes de él no hay ningún estudio, explicación en una teoría de literatura que estudie el origen de la literatura, esa frase es comprobable, es cuestión de poner encima de la mesa las teorías de literatura que hay y ver si hay o no hay. Una cosa en la que es original es utilizar el concepto transducción.
el concepto de traducción. El concepto de traducción tiene que ver viene del mundo de la biología y tiene que ver que ciertos organismos pues son capaces de recibir información de otro organismo y esa información la reciben, pero luego ya la vuelven a pasar transformando, aunque sea sin querer, dicha información. Pero bueno, lo que ocurre en el mundo biológico es simplemente el origen de esta palabra. En literatura, en humanidades, y un servidor le copia en esto y lo aplica al mundo de la retórica. ¿Qué es la traducción? La traducción es interpretación para los demás. Claro, si interpretas para los demás, tendrás que hacerlo con cierta solvencia intelectual. Nos dice que no basta el autor para entender una obra de arte. Nos dice que no basta la obra literaria también para entenderla. Claro, nos referimos aquí a obras literarias potentes, que la literatura lleva ya, como la filosofía, más que la filosofía, lleva ya tiempo sobre la faz de la Tierra, y claro, para hacer una innovación en literatura implica una complejidad de contenido estructural, etcétera, que no cualquier lector es capaz de asimilarlo, simplemente leyendo la obra. Ni apelando a los lectores, tampoco. Los lectores, entre comillas, normales y corriente. Hace falta apelar, sí, a un lector, pero a un lector especializado que es el intérprete. Porque las obras literarias, aunque están quietas, no se transforman, no cambian. Bueno, no cambian. Sí que cambian. Y de esto se queja y se ríe Jesús Maestro, que recientemente han traducido el Quijote al español. El Quijote lo han traducido al español. Han hecho una versión a un español más actual, porque si no la gente no se entera. Pero bueno, salvo estas cuestiones, normalmente una obra no cambia. Cuando la traduces a otro idioma, claro que hay cambios. Ya lo vimos cuando pensamos que era la traducción. Pero eso es una obviedad. En el mismo idioma, una obra no cambia. Pero sí que hay unos cambios o tiene que haber unas transformaciones, y esas transformaciones de los hechos literarios los hacen los intérpretes competentes, los hacen los traductores. ¿Y qué es un traductor? Pues es alguien dotado de unos saberes, y esos saberes es capaz de imponerlos, pero no imponerlos porque tenga un poder, que a veces el traductor tiene poder porque es un editor, es un crítico literario, etcétera, ¿no? Pero tu imposición ante terceros y sobre terceros debería ser una imposición argumentativa. Lo que pasa es que el poder existe. ¿Qué es lo que impones? Sería propones, pero bueno, impones porque es que lo argumentas. Determinada interpretación literaria. Determinada interpretación literaria, que dicha interpretación literaria se hace de un día para otro. No es fácil interpretar el Quijote. No después de leerlo, a la tarde siguiente lo estás interpretando ya de manera lúcida y brillante. La interpretación requiere una serie de operaciones, a veces complejas, a veces sofisticadas. Y estas sofisticaciones requiere un saber, requiere una sabiduría, pero también requiere grandes instituciones. Es lo que decíamos del poder. Tú solo en tu cuarto no puedes hacer nada. Bueno, últimamente con el mundo enredado de redes sociales, con una cámara y un canal de YouTube, también puedes tener ligera influencia. Pero hasta ahora las estructuras interpretativas tienen que ver con universidades, editoriales, prensa, publicidad, política, Estado, incluso hasta policía en un determinado momento, jueces. Hay jueces que porque reciben una acusación son capaces de, aplicando la ley, parar una obra, porque a lo mejor esa obra tiene delitos de odio o cualquier cosa. O sea, un juez puede ordenar a la policía a que vaya a la imprenta a parar una obra. Me estoy refiriendo en función de la normativa de según qué países. En España, aunque sea poco dado a suceder, pues ha podido suceder. El ejercicio de la transducción, y mientras lo digo pregunto, ¿lo que va a decir ahora es infinitas interpretaciones? Que decíamos que eso era un problema hermenéutico. A ver qué nos dicen.
Literalmente dice Jesús Maestro: la traducción es un constante reinicio de interpretaciones y transformaciones histórica, política y geográficamente. Lo voy a repetir rápido. Yo no sé si esto tiene algo que ver con las infinitas interpretaciones. Como tenga algo que ver, está cayendo en la posmodernidad. Más que infinitas hacia el futuro, lo que nos está diciendo, interpreto yo, posiblemente equivocadamente, que es que el intérprete tiene que conocer las interpretaciones anteriores para poder, es que dice reiniciar interpretaciones y transformaciones. Y todo esto influido por cuestiones históricas, por cuestiones políticas y por cuestiones geográficas. La formación de traductores nos dice, el formarles, el enseñarles a ser traductores, nos dice Jesús Maestro que eso es absolutamente imprescindible para poder preservar los conocimientos que aporta no la literatura, sino los conocimientos que aporta la teoría de la literatura, la interpretación. Nos dice Jesús Maestro que no podemos ni renunciar a una interpretación científica de la literatura, ni tampoco podemos permitir lo que él llama, parece un término belicista. Hablando de belicista, antes no lo he dicho, cuando él nombra universidad, editorial, etcétera, estas grandes instituciones que influyen a la hora de interpretar, la última institución que nombra es a veces la guerra. A veces la guerra utiliza obras literarias como armas intelectuales, etc. Bueno, estamos diciendo que no podemos renunciar ni a una interpretación científica de la literatura, ni permitir que lo que él llama potencias extranjeras gestionen la interpretación de nuestra propia literatura. Lo de prescindir de una interpretación científica, y por interpretación científica se refiere en base a unos conceptos bien elaborados, renunciar a eso sería ponerse en el lugar de un impotente. Si tú como escritor, intérprete, no intentas hacer una explicación racional en base a unos conceptos bien desarrollados, palabras textuales, impotente gnoseológico. Cerramos casi ya, pero voy a leer algo de Jesús González Maestro. La hispanosfera debe formar traductores competentes para enfrentarse a las potencias foráneas. Os voy a leer parte de la introducción para ir conociendo el tono y el estilo. Nos dice: la literatura es una trampa para quien no sabe razonar, pero ocurre que con frecuencia lo es también para quien sí sabe razonar, porque el racionalismo literario, como la crítica misma de la razón literaria, están dados a una escala diferente de otras formas de raciocinio. Lo que nos quiere decir aquí es que las obras de literatura y de arte no son irracionales, tienen una racionalidad. Lo que pasa es que es una racionalidad diferente a la racionalidad que pueda haber en la tabla periódica de química. No basta saber razonar para saber de literatura. No basta la filosofía para ejercer la interpretación de los materiales literarios, pues si no sabe de literatura, quien no sabe de filosofía, no es menos cierto afirmar que no sabe de filosofía quien no sabe de literatura. Quizá no le he dado el tono adecuado. Lo que quiere decir es que para poder saber de literatura tienes que saber de filosofía, pero para poder saber de filosofía también tienes que saber de literatura. Y si no sabes de literatura, no puedes ser un buen filósofo. Y si no sabes de filosofía, no puedes ser un buen intérprete de la literatura. Pero no basta, ¿eh? Es condición necesaria, pero no es suficiente. No es suficiente. La literatura es muy engañosa, porque hace creer a quienes saben leer y escribir que pueden enfrentarse a lo que la literatura es, como si este enfrentamiento no entrañara problemas insospechados e inéditos, y de muy difícil solución. Y aunque desde una teoría de literatura tratemos de hacer lo posible por acotar el campo de los materiales literarios, las operaciones de la crítica de la literatura, saber que maneja ideas, nos sitúan una y otra vez fuera del estrecho y conceptual terreno de la teoría literaria, saber que maneja conceptos. La filosofía debe ser prudente cuando interpreta la literatura.
La literatura es la más cínica, embustera y engañosa de todas las artes. Es una adulterante de la realidad y un simulacro de conocimiento. Simulacro de conocimiento. No que aporte conocimiento. Conocimiento lo necesitas tú para poder entender todo esto. La literatura. No se toma nada en serio jamás, pero sí se toma astutamente las máximas libertades en todo momento. Finge respetar decorosamente todas las cosas y a la vez no duda en abatirlas. La literatura no es fiel a ninguna realidad, aunque a todas promete alianzas sorprendentes y fraudulentas. Sin embargo, hay una baza que la literatura no está dispuesta a ceder: la ficción. En la ficción reside una de las varias dimensiones esenciales de lo que la literatura es. Hay muchas otras: razón, operatoriedad, o sea, el escritor hace una serie de operaciones, el lector también hace una serie de operaciones, lenguaje verbal, potencia poética, dimensión pragmática, porque se escribe para algo, autores, lectores, intérpretes, pero, a diferencia de todas ellas, la ficción constituye uno de los mayores desafíos que la literatura ofrece a cuantos se acerquen a ella. Téngase en cuenta que los referentes de la literatura son ficticios, mientras que los de la religión, en muchos casos, acaso en todos, son falsos. Esta es la diferencia entre el arte y la mentira. Si no se comprende lo que la ficción es, no se puede interpretar ni entender qué es la literatura. La literatura sobrevive a todas las interpretaciones que se vierten sobre ella. Algunos dirán que son infinitas. Muy bien, la obra aguanta ahí. Si Cervantes hubiera sido solo un filósofo, hoy su obra estaría ya sobrepasada. El Quijote, sin embargo, sigue siendo un desafío a la inteligencia y es más actual cada día. Cervantes es un artista de la literatura. Bueno, podemos ya dar por finalizado Jesús Maestro. Cerramos esperando que haya quedado bien claro nuestra tesis de que Jesús G. Maestro, con su aparato científico en crítica de la razón literaria, aparato científico, filosófico y dialéctico, pues hace una contribución muy importante a la teoría de literatura pensada y escrita en español y por consiguiente a la ciencia o al saber de la interpretación. Y por consiguiente hay que situar y ubicar como una figura muy relevante a Jesús G. Maestro dentro de una línea hispánica de la hermenéutica, recordando que hermenéutica se dice de muchas maneras, es un prejuicio asociar hermenéutica únicamente, exclusivamente con Gadamer o con el paquete Heidegger-Gadamer, y todavía peor si tenemos el prejuicio de pensar única y exclusivamente a Gadamer como un amputador del sujeto creador que a través de dialogar con la obra y tener los efectos en el lector nos va a decir cómo interpretar. Bienvenido sea Jesús G. Maestro a la línea hispánica de la hermenéutica, más allá de cómo él se sienta de bien ubicado o mal ubicado. Y aprovecho la ocasión para animar y recomendar vivamente el estudio de toda su obra científica, el estudio de su obra crítica y el visionado de sus documentos materiales audiovisuales cuando se ciñen a la teoría de la literatura, a la crítica de la literatura, a la dialéctica de la literatura.